Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 23 de agosto. Daremos inicio al webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia de logoterapia. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Camilo Reynó Arana, especialista de Findes en el área de desarrollo humano, a quien me permito presentar como licenciado en filosofía con estudios de maestría también en filosofía. Con una experiencia docente de más de 25 años como profesor de asignatura en las divisiones de extensión universitaria y posgrado de diversas universidades en materia de antropología filosófica, filosofía de la educación, ética, metafísica, teoría del conocimiento, literatura española, griega y latinoamericana, así como en redacción y estilística. Es autor de diversas publicaciones y artículos especializados en temas relacionados con el factor humano. Y antes de cederle la palabra, me permito invitarles, les recuerdo que nos hagan sus sugerencias, nos den sus comentarios y formulen sus preguntas, pues al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Camilo, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, director, muy buenas tardes. Y buenas tardes a ustedes, gracias por el ratito que vamos a compartir y por su atención. Pocos temas resultan tan apasionantes para poder compartir, tanto desde la óptica científico-técnica como desde el punto de vista del factor humano puramente y propiamente dicho. ¿Por qué? Hablar de logoterapia es casi de manera obligada hablar de su autor, de su fundador. Me refiero al neurólogo como primera formación y psiquiatra en segunda instancia, austriaco él, nacido en 1905, fallecido en 1997, Víctor Frankl. De esos libritos que encuentras hasta en las tepacherías, que valen cuartilla en una tienda Sanborns, en un supermercado, El hombre en busca de sentido. La mayoría de nosotros tenemos noticia, inclusive son de ese tipo de obras que ha leído una gran mayoría de gente, porque más allá del contenido científico-técnico también se volvieron bestsellers por la facilidad, la generosidad, la amabilidad del lenguaje con el que están tratados. Allí, de manera muy encarnada, muy vivencial, hace un relato introspectivo el autor de su experiencia de vida al ser preso en los campos de concentración nazis, particularmente en Auschwitz, donde pasó muchísimo tiempo. Y nos hace ver a partir de qué nace allí la logoterapia. Parecería imposible que en un espacio físico, donde si querías comer la sopa que te daban, la tenías que depositar en tus zapatos, en tu bota, para poder contener y que no se desparramara, en aquella podredumbre, en aquel abuso, en aquella infamia que se cometió a nivel humano. Parecería imposible que ahí se pudiera gestar una doctrina como la logoterapia. Y sin embargo ocurrió. ¿A partir de qué sucede? Cuando Víctor Frankl es hecho preso, toma una decisión que se convierte en una enorme lección de vida. ¿Cuál es esa decisión? No me voy a morir. El campo de concentración no va a ser mi tumba. Voy a sobrevivir. La pregunta inmediata es, ¿y de dónde me agarro? ¿Con qué me voy a sostener? ¿Qué me puede soportar para continuar adelante a pesar de esta miseria y de esta condición infrahumana? Y su respuesta es tajante y desde cierta óptica sencilla. Voy a convertir mi pensamiento en un laboratorio virtual de análisis, de reflexión, de introspección a nivel de condición humana. He tomado una decisión vital. Es referir indirectamente el pensamiento existencialista de Juan Pablo Sartre, Jean-Paul Sartre, que dice que estamos condenados a la libertad. Es decir, aun cuando decidimos no elegir, ya estamos eligiendo no elegir. Me abstengo de tomar una decisión, ya tomé la decisión de no tomar una decisión. Víctor Frankl toma la decisión de decisiones. ¿Cómo no importa? Voy a seguir adelante. Tiene que estar uno supeditado
a un factor para continuar adelante. Que mi vida tenga sentido. Y sin duda, en el caso de Viktor Frankl, su saber neurológico, su especialidad psiquiátrica, son anclas suficientes y estímulos brutales para decir, no puedes cejar aquí mi investigación y mi análisis, quiero sacarle muchísimo provecho. Y si coloquializáramos esta expresión en términos del refranero popular mexicano, podríamos decir que se cuestionó a ver si como ronco duermo, ¿ah? Cuando todas las condiciones parecen en contra, cuando parecería asesinarse el concepto de libertad al reducirse el horizonte de posibilidades y limitarse exclusivamente a la opción de ir adelante o quedarme. Frankl dice, voy a vivir. Yo creo que es una lección de libertad y de una significación de lo que aplica ese concepto, como pocas veces en la historia del pensamiento. Aun cuando el margen es reducido para optar, yo tengo la última decisión. En el caso de Viktor Frankl, voy a vivir sosteniéndome del sentido que tiene mi vida. ¿Qué es tener un sentido para la vida? En lenguaje simple, que haya una razón de estar en el mundo. ¿Cuál? La que a cada uno convenga. Y esto es absolutamente en serio. Hay gente que encuentras en la calle después de tiempo de no verla, compañeros en tu trabajo, gente en tu familia, que después de tiempo de no verla la encuentras y le preguntas, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Y la respuesta es literal, ahí pasándola, ahí la llevo. Hay gente para quien cuya vida es simple y sencillamente eso, pasar el tiempo. Hay gente, suelo decir coloquialmente en clase, que vive como si hubiera segunda vuelta. Esta vida ya valió madre, pero ahora que reencarne a lo mejor le meto más pila y las cosas me van a ir mejor. Perdón, esto es absurdo. Desde cierta óptica, sí. Pero hay gente que vive muy en paz con ese escenario vital. Hay otros que pretenden trascender, que quieren dejar huella, que quieren plasmar algo en beneficio de la colectividad, que le dan sentido a su vida a partir de la condición social, del bien de los otros, del bien común, de desprenderse. Por ejemplo, el teacher, por ejemplo, el instructor, por ejemplo, el médico, por ejemplo, el abogado, e indirectamente casi en cualquier perfil profesiográfico se dan escenarios para poder proyectarse así. Hay otros que renuncian a las opciones de desarrollo, de crecimiento, que se conforman. Hasta canciones de barriada populares mexicanas hay al respecto. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Caracoles, poquito absurdo desde cierta óptica, desde el ángulo de los que viven así, con perfecto sentido. Lo importante es que haya lo que te sostenga en este trayecto de vida. ¿Cuál es la manera de encontrarle respuesta a esta pregunta? ¿Qué sentido tiene mi vida? El lenguaje frankliano, y no es el único que piensa así, se trata simplemente de encontrar mi centro. La antítesis sería no vivir en offside, nunca estar en fuera de lugar. ¿Qué es encontrar mi centro? Suelo referirlo en términos gramaticales, lingüísticos. Vivir mi vocativo, mi yoidad en lenguaje freudiano, mi condición individual de persona. Esto es simple y sencillamente, ¿qué me apetece vivir? ¿Cuál es mi vocación de vida? ¿Qué fregados quiero hacer conmigo? Y sencillamente responderme a mí mismo, sí, voy a apostar por ti, Camilo, por lo que a Camilo apetece. Voy a hacer conmigo y a agotar cada minuto de mi vida en un proyecto que le dé sentido a mi existencia. ¿Cuál es ese proyecto? Yo y lo que quiero hacer conmigo. Así de sencillo. Y se expresa fácil. Ustedes y yo sensatamente sabemos que es tremendamente complicado. En términos técnicos, hay una secuencia de 3 términos: introspectar, autentificarme y vivirme. Es decir, me escarbo en la entraña, identifico qué quiero hacer conmigo, luego un ataque de congruencia interna, autentificarme, tomar la decisión, voy a apostar por mí, y finalmente, en el espacio vital, en el terreno de las cachetadas, de los fregadazos cotidianos, vivirme, concretar ese proyecto personalísimo de vida. En alguna otra cápsula, en alguna otra conversación,
suelo hablar de un aparatito al que decidí bautizar como felizómetro. Y es sencillamente una instancia que compara dos escenarios: tu proyecto de vida contra tu realidad de vida. Yo creo que ese ejercicio comparativo, ese ejercicio sincrónico, pero analógico, donde tú comparas lo que está pasando contigo en un determinado renglón importante de tu vida y lo que querías que pasara, te da una respuesta de plenitud o no, de vacío o de satisfacción, de contenido o de ausencia, de sentido o de sin razón. ¿Qué tanto se parece mi modelo de vida y mi proyecto a mi realidad de vida? Hablo en el escenario que me pongas, en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu mundo laboral. Hay gente que no soporta, o en el mejor de los casos tolera su chamba. Qué dramático debe ser vivir así. Si tenemos un boleto para vivir, si vamos a estar en el mundo una vez, si se trata de autentificarme, de darle sentido a mi vida, pues está medio cabrón hacerlo fuera de lugar. Es tremendamente complicado hacerlo fuera de tu centro, es decir, negando tu propia autenticidad. ¿Qué hacer ante estos males? El primer concepto que me robó la atención y muchas más cosas que la razón en el modelo frankliano de la logoterapia es la famosa intención paradójica. ¿Qué es una paradoja? Un aparente contrasentido. Voy a poner un ejemplo barato con toda intención. Descubro en mí una claustrofobia arraigada, agria, desesperante. Soy incapaz, por ejemplo, de treparme a un elevador porque seguro conmigo adentro ese elevador que nunca ha fallado va a fallar por primera vez, se van a tardar en rescatarme. Entonces la respuesta estándar sería: no seas imbécil, ahí están las escaleras, vete por las escaleras, ¿para qué correr riesgos? Frankl diría no, porque entonces la fobia te ganó. Entonces hubo un dominio superior de tu control emocional por parte de una situación ajena a tu propia decisión. No, la solución es intención paradójica. Intenta lo que te cuesta trabajo. Vence lo que te está costando dificultades, lo que te está dominando y venciendo. En el ejemplo que estábamos poniendo, trépate al elevador. Invita a alguien que te pueda consecuentar, que te pueda apapachar, que te pueda acompañar, pero inténtalo. E inténtalo varias veces. ¿Tienes agorafobia? ¿Eres de los que subiendo un puente peatonal para cruzar Calzada de Tlalpan o periférico, en el cuarto escalón empieza a sentir que se marea y se cae? Agárrate de alguien y hoy sube el quinto escalón, mañana el sexto, y termina intentando decir a la realidad circunstancial: aquí yo mando, porque soy dueño de mí y siendo dueño de mí, tengo que calibrar esas posibilidades en mi cotidianidad. No es fácil. Todos tenemos inseguridades, miedos, zozobras, inquietudes. El asunto es: ¿quién gobierna a quién? ¿Tú a las circunstancias o las circunstancias a ti? Siempre que menciono el factor circunstancial en términos de capital humano, de factor humano, recuerdo aquel amado maestro mío, don Miguel Mansur, que en paz descansa, que decía, refiriendo a José Ortega y Gasset, con aquella expresión de yo soy yo y mis circunstancias, y nos preguntaba: ¿tú eres tú y tus circunstancias? ¿O tú eres tus circunstancias y a ratitos tú? ¿Quién manda? El segundo concepto, nous, la noética, pensamiento, alma, espíritu. En términos técnicos, mi capacidad mental, la fuerza de mi pensamiento. El planteamiento es tremendo, pero sencillo. ¿Puedo sentir lo que no estoy pensando? Absolutamente no. Ejemplo, va a ser un par de años que mi madre murió. Cuando el fallecimiento de mi madre, doloroso, no está en mi cabeza, no está en mi espíritu y no está en mi corazón. Lo que no estoy pensando, no lo puedo sentir. Entonces, para gobernar mis emociones, donde tengo que trabajar es en la terapia de logos, en la terapia del pensamiento, en la terapia de la lógica, de la reflexión, del análisis. Esa es la cuna de la logoterapia.
¿Dónde corrijo mi dimensión emocional? ¿Dónde enmiendo mis accidentes en la cotidianidad? Mis errores, mis fracasos, mis sacudidas laborales, mis dificultades conyugales, mi entorno familiar, dificultades con mi salud, cuestiones financieras. ¿Dónde las proceso? En la cabeza. No hay una terapia más poderosa que aquella que se procesa a nivel mental. El ejemplo que nos regala en una maravillosa obra que ampliamente te recomiendo, aparte del hombre en busca de sentido a la que ya hice alusión, que se llama Psicoanálisis y Existencialismo. Víctor Frankl tiene un capítulo sensacionalmente irónico que se llama La neurosis dominical. Y allí nos pregunta, a nivel mundial, ¿a qué nos sabe la segunda mitad del domingo? Al lunes estás en el segundo drambuí, en el segundo chartés, en el segundo anís o en la segunda taza de café si no te gusta ser chupante. Te acabas de devorar un mamut, estás en familia, en una tertulia cariñosa, cálida, hermosa. Llega Satanás, el demonio se introyecta, se instala en tu pensamiento, perdón, no se instala ni en tu corporeidad, ni en tu sudor, ni en tu saliva, ni en tu corazón, ni en tus emociones. Se instala en tu cabeza y te ataca y te dice, lero, lero, tomorrow is Monday. O lo que es lo mismo, ya chingó a su madre. Es decir, la colita del domingo ya valió. Empiezas a verle a tus familiares cara de tu jefe inmediato, empiezas a ver a tu comedor con cara de tu lugar de trabajo, empiezas a sentir un duelo criminal de caída libre, que además, y esto es de mi cosecha, patéticamente queremos compensar en la balanza cuando matamos, por ejemplo, en México, la mayoría de las empresas la segunda mitad del viernes. Ese grito desaforado desde el fondo del duodeno de Thanks God is Friday, seguramente tiene que ver con esa frustración que sucede el domingo. A ver, Camilo, ¿estás siquiera pretendiendo decir que habría que sentir el final del domingo como un rato de ilusión porque al día siguiente vas a encontrarte con un espacio laboral? Pues solo que estuvieras loco. Pues a lo mejor es locura, pero yo no creo así, ni lo pienso así. Yo creo que cuando estás en tu centro, todo lo que tiene que ver con acciones, mientras más complejas y más retantes, más sabrosas y más apetecibles. Me regreso entonces a Víctor Frankl. La logoterapia es el proceso para tratar el pensamiento humano como un instrumento de gobierno de tu propia conducta. Me regreso a Auschwitz. En esas condiciones infrahumanas, Frankl literalmente lo que hacía era un ejercicio mental de abstracción, desprenderse, dirían algunos psicólogos, desarraigarse de esa condición, que por lo pronto visualmente, como no cerrara los ojos, estaba muy cabrón que se pudiera desprender, y sin embargo lo lograba. ¿Por qué? Porque lo contrarrestaba ocupando su pensamiento con contenidos que a él le apasionaban, sus conocimientos neurológicos, sin poder, sus conocimientos psiquiátricos, sin poder tomar una nota, sin poder escribir un pinche garabato en un papel, todo tatuándolo en su concepto, en su abstracción mental, todo reservándolo para el momento ilusorio, en algún momento lo debe haber sentido así, de egresar del campo de concentración, de poder ser liberado, llegar a su escritorio y empezar a vaciar en tinta y papel esos conceptos que había echado a andar en su laboratorio mental. Esa es la razón de ser de la logoterapia, una estrategia para que tu pensamiento sea quien gobierne tu vida, con base en recursos de los que todos disponemos. Si aprendemos con base en estos mecanismos a sustituir los pensamientos degradantes por pensamientos que van en la línea de la sumatoria, de la multiplicación, de echar para adelante. Ampliamente recomendable ese breviario del Fondo de Cultura Económica al que hice alusión en el segundo momento, Psicoanálisis y Existencialismo, un libro que a la fecha te debe valer 250 o 300 pesos, espero no estar falseando. Y El hombre en busca de sentido, que si lo pides mañana a tu carnicero o al que te despacha la gasolina, seguramente hay. Ahí hay.
Hay un capítulo en el libro este del hombre en busca de sentido, con el que quisiera, aunque va a ser un poquito amplia, tener una reflexión de cierre. En el hombre en busca de sentido hay un capítulo que se llama Contra la alambrada, un nombre lapidario que le pone Frankl a este capítulo, porque se refiere justo a lo que hacían el resto de los presos en Auschwitz y en el resto de los campos de concentración nazis, tratar de escapar, con la conciencia plena en un 99%, reservando para la esperanza, la ilusión, la fe, quizá 1%, pero el 99% convencidos de que no había manera de franquear esa barda, esa cerca o esa alambrada, sino que como viles conejos te iban a cazar a balazos. La posición del ser humano estándar, que no ha introspectado, que no ha escarbado sus posibilidades como condición humana, particularmente la fuerza de su pensamiento, es sencillamente entre morir de un balazo o morir gradualmente como sucede en el campo de concentración. Voy a intentar la menos grave de las condiciones. Víctor Frankl, no. Víctor Frankl decidió no ir contra la alambrada. Decidió tampoco dejarse apabullar. Víctor Frankl hizo logoterapia. Tenía clarísimo su sentido para vivir, su ciencia, su saber y todo lo que le podía dejar en esos terrenos como legado a la humanidad. Y de allí se agarró. La pregunta sana, yo diría que hasta apetitosa y sabrosa, para cerrar una jornada como la del día de hoy, no la jornada de nuestra conversación, sino tu día, es echarte un clavado a la cama hoy en la noche, mirar a tu almohada que ya mereces, aislarte un momentito y ponerte a pensar si está perfectamente definido tu sentido para estar en el mundo. ¿Qué tan claro lo tienes? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué tan bien acotado o delimitado lo tienes para poderlo focalizar? Tercero, ¿qué tan factible es su concreción? Y cuarto, y finalmente lo más importante, ¿en qué medida esa concreción se está dando y en qué medida lo tienes tremendamente pendiente? En fin, tenemos para ti esa oportunidad. ¿Qué te propongo? Que leas El hombre en busca de sentido, que leas selectivamente algunos pasajes y capítulos de psicoanálisis y existencialismo, y que vengas a Vindes a que juntos compartamos una reflexión respecto del contenido central de esta temática. ¿Vale la pena estar en el mundo? ¿Vale la pena vivir? La respuesta es automática. El más imbécil de los imbéciles te contesta afirmativamente. Yo diría que, como sugeriría el indito, a según, porque creo que tiene razón de estar un ser humano en el mundo en la medida en que su modelo de vida case con su realidad vital. ¿En qué medida soy o me parezco, por lo menos, a lo que pretendo que suceda conmigo? Esa es la gran propuesta de este modelo que te va a seducir y te va a cautivar. Un minuto más de tu atención para subrayar el concepto libertad en el pensamiento frankliano. ¿Qué es la libertad? Dirigir tu voluntad a partir de las alternativas que te muestran tus sentidos externos y tu cabeza. Autodirigir la voluntad previa acción de la inteligencia y los sentidos, porque inteligencia y sentidos son los que te muestran, te descubren las opciones. La voluntad tuya es la que dice, voy por aquí, voy por acá, o definitivamente no voy. Frankl, en Auschwitz, no sabía de posibilidades, de multiplicidad de opciones. No eran varias las alternativas, era sencillamente la decisión de decisiones. Voy a vivir, porque mi vida tiene una razón de ser, tiene un sentido. Al carajo el concepto de libertad como engordante a partir de muchas opciones. Es exactamente al contrario. A mayor reductibilidad, cuando más atrapado estás, más necesitas a Doña Liber.
Ese es el pensamiento de Víctor Frankl en un fregadazo de 20 minutos que más que otra cosa pretende invitarte a compartir este espacio. Ojalá te animes. Acá, con apoyo de mi director, tus anfitriones, te invitamos a participar. Pero antes también disponemos de un rato, como el licenciado Villalobos te dijo de entrada, para escuchar, para conocer, para leer tus observaciones, tus preguntas, tus inconformidades. En materia de desarrollo humano, nadie tiene la última palabra, ni siquiera Víctor Frankl. Muchas gracias por escucharme, gracias por compartir este ratito y por favor, suéltate, compártenos, di lo que quieras. Ojalá te animes. Atiendo. Camilo, muchas gracias. Tenemos la participación de Oscar García. Oscar García nos pregunta, ¿la logoterapia tiene como fuente el tener ideales? Amén, con un matiz, que esos ideales se hayan previsto como viables. El ideal de Tomás Moro viajando en barco a la isla de Utopía, el ideal de Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote, el ideal que no puede encarnar, absolutamente no. Pero el ideal como anticipar la viabilidad de un proyecto porque creo que soy capaz de alcanzarlo, absolutamente sí. El ideal yo diría que es el motor de ese proyecto de vida. Y estoy hablando desde la óptica frankliana, que es de lo que se trata. Camilo, muchas gracias. Laura Sánchez, buenas tardes. Gracias por participar. Laura nos pregunta, no inventamos el sentido de la vida, pues hay muchas fuerzas que lo hacen inviable. Más bien se trata de descubrir por qué vivir. Absolutamente. Y ese descubrimiento en una identidad o identificación con tu yoidad, si me vales el término freudiano. Es decir, razones para estar en el mundo. Seguramente coincidiremos con muchas gentes que ya han intentado un proyecto semejante al nuestro. El asunto es que ese proyecto realmente tenga un maridaje viable con tu condición personal. La respuesta de tu acción tiene que ser personal. Solo te mueve en plenitud, solo te da sentido en la vida aquello que realmente te satisface. Nadie puede forzar una razón de estar. O es propia o no es. Laura, excelente la pregunta, llamó mucho mi atención. Camilo, muchas gracias. Tenemos la participación de Enrique Monroy. Enrique más bien nos hace una afirmación, parafraseando a Nietzsche. Dice Enrique, el que tiene por qué vivir puede soportar cualquier cómo hacerlo. Mírame amante de Federico Nietzsche, pero hasta el tuétano. Me devoré sus obras. Hay dos señores a los que yo leí de cabo a rabo. Es decir, empecé a leerlos un X día y no interrumpí ningún día hasta que me despaché las obras completas. Hay una de Federico Nietzsche que se llama Humano, demasiado humano, que de alguna manera es ese escenario donde yo me tuerzo un poquito el pensamiento nietzscheano. Los comos deben ser también estimulantes. El know-how del desarrollo humano per se tiene que ser también motivante. Puedo entender el horizonte, la óptica de tu pregunta, y es muy interesante, o tu afirmación. Sin embargo, ese cualquier modo es válido. Yo diría que sí, en la medida en que a ese cualquier modo también encuentres apetito. Por ejemplo, está muy cabrón pensar en un torero que entienda como motivación tener enfrente los pitones de la bestia y querer que la bestia lo embista. Suena hasta medio idiota. Y sin embargo, allí le encuentran el encanto, como un manejador de coches en Fórmula 1 que va a 400 kilómetros por hora, creo, y a pesar de ello encuentra en esa adrenalina el sabor. Es como apetecer el reto. Déjame poner un ejemplo más mundano, más para pecadores estándar. Aquí en Pindes tienen la bondad de soportarme, entre otros cursos, impartiendo técnicas para hablar ante grupos, vulgo oratorio. Y allí les digo que si pretenden que en el taller yo los convenza de que hablar en público es muy sencillo, pues se equivocaron de taller. Se trata de convencerlos exactamente de lo contrario, de que hablar en público está muy cabrón, que está siempre exhibido, frágil, frontal, delante de un auditorio que va a juzgar cada palabra que digas. Lo paradójico del asunto, perdón franclear,
es exactamente eso. El encanto está en lo cabrón. Frankl fue una persona que murió feliz. Y murió feliz porque en el peor de los momentos de la vida de cualquier persona, él encontró un sentido para la vida. Gracias, Camilo. Tenemos la participación de Juan Rodríguez. Juan Rodríguez nos dice, la logoterapia es enaltecer la responsabilidad que tiene el hombre ante su vida. Absolutamente. Inclusive, sonrío pero sonrío para bien. Inclusive hay una frase de Víctor Frankl muy cercana a la que acaba de argumentar o de soltar Juan. ¿Ah? Sí. ¿Qué nos hace ser seres humanos? En esencia, si me dejan un ataque de filosofía de medio minuto, somos un cuerpo que piensa y siente. En lenguaje aristotélico, un animal racional, emotivo. ¿Qué es la libertad? La conjugación de los tres elementos. Hace minutos dije, la capacidad humana de autodirigir, de autodeterminar la voluntad respecto de las opciones que le muestran la inteligencia y los sentidos. A esto se le llama libertad. Y desde luego, este modelo lo que pretende es enaltecer ese concepto, enaltecer la condición humana. ¿Por qué? Porque somos capaces o de descubrir o de dotar de un sentido a la vida. Gracias, Camilo. Juan Méndez, buenas tardes, gracias por participar. Juan nos dice, el darle un sentido a la vida significa ser neuróticos. Muy interesante, muy interesante. Sí, pero hay neurosis positivas y no es trampa verbal. Si por neurosis entiendo una neuritis emocional, la inflamación de mis neuras, de mis neuronas, estoy hablando de alguna manera de intensidad, estoy hablando de alguna manera de pasión. Entonces, un frenético neurótico del bel canto fue Luciano Pavarotti, de esos sujetos que no se vieron morir. ¿A quién le vas, tú que me estás escuchando, no solo Juan, el de la pregunta, sino los que se reunieron para compartir este ratito de reflexión? ¿A quién le vas, Miguel Ángel pintor o le vas a Miguel Ángel escultor? Imposible la respuesta, ¿no? Te paras abajo en la cúpula de la Capilla Sixtina, te pones enfrente de la Madonna con el cuerpo de Cristo agonizando en sus brazos y dices, ¿pintaba, esculpía o qué hacía? No sé, Dios se le metió dentro. No es humano lo que el Señor hizo, ¿no? Sin embargo, estas personas creativas que dejaron tanta gratificación emocional a la gente para el resto de la historia de la humanidad, eran neuróticos en el sentido positivo del término, apasionados. Te recuerdo qué es pasión, patos, P-A-T-H-O con acento circunflejo S en griego, pasión, fuerza. Hay gente que llega a terapia y pregunta, fíjese que tengo meses sin dormir. No puedo conciliar el sueño, tengo una muy severa dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué hago? Le preguntan al terapeuta. Pues cánsese, respuesta del doctor. No haga como que viva, intensifique, apasionese. Yo creo que ahí está la médula del sentido para vivir, aquello que realmente nos estimula y nos catapulta. Me encantó la manera irónica de formular la pregunta. Gracias, Camilo. Laura Sánchez, buenas tardes, gracias por participar. ¿Qué preguntona estás, Laura? Creo que estás reincidiendo, qué bueno. Laura nos dice, profesor Camilo, coincide en que la esencia de la vida es el amor. Sí. Pero solo se alcanza si se le conoce. La pregunta es, ¿cómo conocer el amor? Yo creo en los indicadores de gestión emocionales. Se dan normalmente en el estado de ánimo. Abro un paréntesis y te prometo que te contesto en un minuto. Te invito a un webinario de Findes que tuve también la fortuna de hacer. Se llama La escalera de las emociones en materia de inteligencia emocional. Cierro mi paréntesis. Voy a lo que tú comentas. El amor tiene muchísimos canales de inducción. La piel, el pensamiento,
la emoción, el sentimiento. Pero el estado de ánimo no es cuestionable. Esas sensaciones que solo provoca el amor son tan inconfundibles, tan distintas al resto de las percepciones, que son el testimonio indefectible de que lo que está pasando es amor. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas, si tienes pareja o tuviste, de la que estás o estuviste enamorado? ¿Te acuerdas del día que empezaste a amar a esa persona? Evidentemente no. Esa respuesta no la tiene nadie. ¿Cuándo empecé a sentir amor? No. Pero tienes clarísimo el día que te diste cuenta. Estás perfectamente claro, si haces un poquito de memoria, si no has tenido el ocio para intentarlo, puedes ubicar perfectamente el día y la hora en que algo te dijo, aquí pasa algo distinto y se llama amor. Esto hablando de la relación de pareja. Si te vas al lado de, por ejemplo, el amor paterno-filial, el amor que tienes por tus hijos, ¿qué te puedo yo responder que no hayas vivido? Claro que el amor se hace notar. Y además no pide permiso para llegar. Perdón, Camilo, ¿puedo pasar? Mi madre. Camilo, aquí estoy. Eso es lo que yo te podría compartir al respecto. Gracias, Camilo. Pues bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves estaremos abordando diferentes tópicos en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 30 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema ciclo de efectivo. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 36 minutos, día 23 de agosto, damos por culminado la transmisión de este webinario. Hasta luego.